Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de India and Global Left. Si es la primera vez que nos escuchas, no olvides suscribirte al canal. También puedes hacerte miembro en YouTube o, si te es posible, hacer una pequeña donación a través del enlace que encontrarás en la descripción. Y sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Mohammad Marandi. El profesor Marandi enseña en la Universidad de Teherán, en Irán. Profesor Marandi, bienvenido de nuevo a India and Global Left. Marandi, welcome back to India and Global Left. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un verdadero placer. The Iranian team El equipo iraní acaba de salir de Islamabad después de presentar sus exigencias y el equipo estadounidense está visitando Islamabad, en Pakistán. ¿Qué importancia tiene esta nueva ronda de conversaciones indirectas? indirect talks. I don't think we can call them indirect talks because No creo que podamos llamarlas conversaciones indirectas, porque no están en dos salas separadas, enviándose mensajes de un lado a otro. Pero creo que tendremos que ver qué tipo de mensaje o mensajes se acaban intercambiando. Por lo que entiendo, la delegación iraní llevó una carta del Dr. Ghani Baf, el principal negociador iraní, dirigida a los líderes pakistaníes. Y obviamente, ellos mostrarán esa carta a los estadounidenses, y en ella estarán las condiciones iraníes para reanudar las negociaciones. Hay que recordar que iraníes y estadounidenses solo negociaron en los últimos meses durante un solo día, y fue en Islamabad cuando Vance y el presidente del Parlamento iraní, el Dr. Ghani Baf, se reunieron por un día. met for a day. Before that, it was all messages that went. Antes de eso, todo eran mensajes que iban y venían. I'm assuming that Supongo que en la carta del Dr. Ghani Baf se mencionará sin duda el tema del asedio a los puertos iraníes. Los iraníes han dicho que Estados Unidos está violando el alto el fuego al mantener este bloqueo, al secuestrar barcos iraníes y al atacar embarcaciones iraníes. Esos son actos de guerra. Y mientras Estados Unidos siga violando el alto el fuego, no hay realmente una razón de peso para que Irán continúe, porque negociar significa que ambas partes intentarán sentarse, buscar nuevos ámbitos en los que avanzar, y cada una tendría que asumir nuevos compromisos. move forward, and each side would have to have new commitments. But if the American side is not abiding by its older commitments, Pero si la parte estadounidense no cumple con los compromisos anteriores, eso les da un incentivo para no cumplir tampoco con los nuevos. Además, para llevar a cabo el compromiso antiguo, exigirían más concesiones. Así que seguir negociando no tiene sentido hasta que el acuerdo previo se cumpla por completo por ambas partes. Hay que recordar que, cuando hubo un alto el fuego, las dos partes acordaron un alto el fuego total para toda la región. Y Netanyahu lo echó a perder. Bombardeó Líbano de forma masiva y lanzó una gran ofensiva. E Irán dijo que, mientras eso ocurriera, no permitiría que los barcos adicionales que se habían acordado salieran por el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, para dejar que esos barcos zarparan. we won't allow those ships to leave. And then after 10 days, Y luego, después de 10 días, Netanyahu se vio obligado a aceptar ese alto el fuego, aunque sigue matando gente cada día, como en Gaza y en Líbano. Está matando personas, igual que mató a gente pobre hoy, hasta donde yo sé. Pero después de aceptar el alto el fuego, los iraníes permitieron que esos barcos pasaran, de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, como Trump dijo después que seguiría aplicando un bloqueo que había impuesto unos días antes, los iraníes respondieron, bueno, si ese es el caso, entonces no vamos a permitir que ninguno de esos barcos pase, porque esto es una nueva violación del alto el fuego. of those ships through because this is a new violation of the ceasefire. The objective conditions within the United Las condiciones objetivas dentro de Estados Unidos, tanto económicas como políticas. Políticas, porque las elecciones de mitad de mandato llegan en otoño y la popularidad de Trump y de los republicanos es extremadamente baja.
Dado que las condiciones objetivas en el país son tan desfavorables para la guerra, ¿cómo explicas la retórica que está saliendo hoy de Washington? Me refiero, en particular, a lo que acabas de mencionar sobre la insistencia de la parte estadounidense no solo en bloquear, sino también en incautar barcos iraníes o relacionados con Irán. Eso incluye una gran empresa, una empresa china, y también, según algunos informes, unos 40 barcos. Además, Scott Buzzin dijo que habían incautado unos $344 millones en criptomonedas vinculadas a Irán. ¿Cómo explicas esa divergencia entre las condiciones objetivas dentro de Estados Unidos y la retórica que están utilizando los funcionarios estadounidenses? Well, we'll have to see about some of those claims, but Bueno, habrá que ver algunas de esas afirmaciones. Pero sin duda, esto demuestra que lo que Joe Kent dijo en su carta de dimisión es totalmente cierto. Y es que Irán no era una amenaza, por supuesto. Irán no estaba desarrollando un arma nuclear. Pero esta guerra tiene que ver con el lobby sionista y con el régimen israelí. En Estados Unidos, cada vez más gente empieza a despertar ante la realidad del sionismo. La opinión pública se está volviendo en contra del régimen israelí, sobre todo entre los jóvenes. En los últimos 2 años y medio, su actitud hacia el régimen se ha vuelto hostil, pero el poder político sigue muy controlado por los sionistas. Así que tenemos 2 caminos distintos por delante, 2 formas muy diferentes de avanzar. Una es la idea de que Trump busca una salida, y la otra es que Trump está a punto de escalar el conflicto. Trump is about to escalate. And it's very difficult to understand. Y es muy difícil entender, si no imposible, qué es lo que quiere Trump. Pero lo que sí está claro es que Trump tenía una salida. Cuando Irán aceptó hacerlo, después de que Netanyahu frenara un poco su sed de sangre en el Líbano, y los iraníes cumplieron con su parte del acuerdo, Trump podría haber dicho, vale, levantaré el asedio, y eso habría sido una salida. Podría haberlo presentado como un éxito, podría haber dicho, he abierto el estrecho de Hormuz. Aunque claro, ese estrecho ya estaba abierto antes de la guerra, pero podría haberlo vendido como un logro, como una forma de retirarse o de reducir la tensión. Sin embargo, no lo hizo. Hizo justo lo contrario. Fue más allá y escaló aún más. Atacó los barcos iraníes. Sigue manteniendo ese asedio. Así que para mí, es imposible entender qué quiere Trump ahora mismo. No sé qué pasa por su cabeza. Lo que sí está claro en Irán es que se están preparando para la guerra. Y llevan preparándose desde el mismo día del alto el fuego, desde el momento en que se detuvieron los combates. Algunos creen que la guerra puede estallar en cualquier momento, que Estados Unidos podría iniciar otra guerra o reanudar la actual en cuestión de horas, y muy posiblemente con ataques a infraestructuras críticas iraníes. Para eso se está preparando Irán. Puede que no ocurra en las próximas horas, puede que no ocurra en los próximos días, pero les están preparando para lo peor. CENTCOM, creo que fue ayer, presumió de tener ahora 3 portaaviones en Asia Occidental, por primera vez desde la invasión de Irak. Según han anunciado, eso incluye más de 200 aviones y 15,000 marines y marineros. Quería preguntarle un poco sobre la parte iraní de la negociación, porque, como usted ha señalado con razón, es muy difícil, quizá imposible, entender qué pasa por la mente de los negociadores estadounidenses. Quería preguntarle cómo resumiría usted o cómo explicaría de forma analítica cuáles son las demandas del lado iraní. Sabemos que hay cláusulas sobre el derecho al enriquecimiento, el levantamiento de sanciones. Ahora también se habla del derecho a cobrar impuestos o peajes en el estrecho de Hormuz, de reparaciones. Algunas de las demandas más radicales incluyen el fin de las bases estadounidenses en la región. Pero si tuviera que ofrecer a nuestros espectadores un marco para entenderlo, puede interpretarse dentro del contexto del JCPOA o ha ido mucho más allá de ese acuerdo. ¿Cuál es, en definitiva, el marco de negociación de Irán?
Well, the JCPOA was a limited agreement. Bueno, el JCPOA fue un acuerdo limitado sobre el programa nuclear de Irán, su programa nuclear con fines pacíficos, y llevó a un alivio limitado de las sanciones. Pero los estadounidenses nunca cumplieron con sus obligaciones. Con Obama, Estados Unidos esperó a que Irán cumpliera las suyas y luego no cumplió las propias. De hecho, la razón por la que Irán negocia de forma diferente hoy es precisamente por el JCPOA, porque recuerdan cómo se diseñó de una manera que les perjudicaba. Así que ahora, para Irán, la promesa o la firma de un presidente estadounidense no tiene ningún valor, especialmente si se trata de alguien como Trump. Lo único que importa para Irán son los hechos sobre el terreno. Por eso, cuando se decidió que Irán permitiría el paso de los barcos, fue porque el estrecho de Hormuz nunca estuvo cerrado. Barcos iraníes, iraquíes, rusos, chinos, todos podían pasar. Los barcos que no tenían permiso para hacerlo eran los de regímenes hostiles. Los 5 países del Golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses, es decir, Kuwait, los Emiratos, Arabia Saudí, Qatar y Bahrein, que se usaron contra Irán y para lanzar ataques en todo el país, causando la muerte de miles de iraníes, todos ellos se consideran hostiles. Por eso, sus barcos tenían prohibido cruzar el estrecho de Hormuz. Pero en el acuerdo de alto el fuego, se decidió que junto con un alto el fuego general en toda la región, incluido el Líbano, Irán permitiría que un número mayor de barcos, un número determinado de esos países, pudiera pasar por el estrecho. Cuando Netanyahu intentó hacer fracasar el acuerdo de alto el fuego y bombardear Líbano de forma masiva para lograrlo, Irán reaccionó de inmediato y bloqueó el movimiento de esos barcos. Así que ya no era solo un papel firmado, era un hecho sobre el terreno. Si no cumplen su compromiso, los iraníes dejan de cumplirlo al instante. En cuanto Netanyahu aplicó el alto el fuego, después de 10 días de matanza, los iraníes empezaron a poner en marcha el acuerdo. Y vimos al ministro de Exteriores anunciarlo en X, en Twitter. Pero unas horas después, no sé exactamente cuánto, 1 o 2 horas, quizá unas pocas más, Trump dijo, el estrecho de Hormuz está abierto, no volverá a cerrarse nunca más. Pero mantengo el asedio. Ahora bien, ese asedio llevaba solo unos días, porque Irán se negó a dejar salir esos barcos, ya que el régimen sionista no estaba cumpliendo el alto el fuego. Trump, para presionar a Irán, impuso ese asedio. Pero cuando Netanyahu cumplió con su parte, los iraníes dijeron que permitirían que los barcos zarparan. Trump respondió, mantengo el asedio. Y de nuevo, los iraníes dijeron, si es así, entonces no dejaremos salir los barcos. Así que para Irán, todo lo que está sobre la mesa de negociación es muy distinto a lo que era en 2015, cuando yo hacía una promesa, luego tú hacías otra, y así sucesivamente. Ahora tengo que cumplir 6 o 7 promesas diferentes. Y entonces, de repente dirías, bueno, eso son buenas noticias, pero no puedo cumplir con algunas de mis obligaciones, y es complicado. Así que ya sabes, fue algo limitado y también un poco, no quiero decir mal negociado, pero sí, con fallos. Esto, en cambio, es algo mucho más completo. Irán presentó un plan de 10 puntos para resolver la guerra, y cualquiera que lea ese plan de 10 puntos vería que es muy razonable. Y Trump, al final de la guerra, aceptó el plan de 10 puntos que Irán propuso como base para las negociaciones. Pero después, cuando empezaron las conversaciones, de repente los estadounidenses dijeron no vamos a usar esto. Pero esto fue algo que Trump había aceptado. Así que Irán va a mantener su plan de 10 puntos. Y para quien lo mire, es bastante sencillo. Básicamente se trata de soberanía, del respeto a la soberanía de Irán, de proteger a los aliados de Irán en toda la región frente a la agresión y de obtener reparaciones por la guerra, y por supuesto del levantamiento de las sanciones. Por supuesto, el programa nuclear iraní puede discutirse y se puede encontrar una solución en la que se respete la soberanía de Irán.
Y si hay preocupaciones serias sobre ese programa nuclear, se pueden buscar formas, ya se ha negociado eso antes, de aliviar o abordar esas preocupaciones. Pero es un plan razonable y Irán no va a permitir que los estadounidenses desvíen las negociaciones de ese plan de 10 puntos. Sovereignty is the big overarching thing. La soberanía es el gran tema de fondo, como acabas de decir. Quería preguntarte por tu respuesta a algunos académicos de Asia Occidental y también de otros lugares, que afirman que este momento de resistencia iraní frente al imperialismo es tan importante que puede compararse o incluso superar lo que ocurrió en Egipto o en Siria después de la Segunda Guerra Mundial. El auge del nacionalismo con Gamal Abdel Nasser y otros líderes que dieron a la región una enorme confianza en sí misma para enfrentarse al imperialismo y a los imperios. Hay otros, como Robert Pape, de la Universidad de Chicago, que van aún más lejos y dicen que esto ha impulsado a Irán hasta situarlo entre las 4 grandes potencias, ya que Irán podría controlar el 20% del flujo energético, junto con China y Rusia. ¿Hasta qué punto estarías de acuerdo con eso, como iraní? ¿Hasta qué punto crees que esta guerra ha aumentado la relevancia de Irán? Has increased Iran's significance. Well, it definitely has increased. Bueno, sin duda ha aumentado de forma espectacular la importancia de Irán dentro del eje de resistencia, y creo que probablemente sea el acontecimiento más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Este es un punto de inflexión para el imperio estadounidense. A partir de ahora, Estados Unidos ya no podrá imponerse a otros países del mundo como lo hacía antes. Recordemos que solo durante el primer año de la presidencia de Trump estuvo presionando a país tras país, incluida la India con su enorme población y tamaño, en cuestiones de aranceles y de política comercial. Creo que está claro que Estados Unidos está gravemente debilitado. The United States is severely weakened. Of course, the war is not over, and it is quite possible. Por supuesto, la guerra no ha terminado, y es muy posible que en los próximos días se vuelva mucho más mortífera. Es muy probable que muchas personas mueran en la próxima oleada de agresión estadounidense sionista. Pero, al menos desde mi punto de vista, esto tendrá una gran importancia a nivel global, y creo que marca el final de la hegemonía mundial de Estados Unidos. No es que vaya a cambiar de la noche a la mañana, pero me parece evidente que en el futuro Estados Unidos no podrá actuar con la impunidad con la que lo hacía antes. He hablado con diplomáticos y académicos de alto nivel en varios países de Asia y de otras regiones, incluidos China y Rusia, por ejemplo, y me han expresado su sorpresa por la forma en que Irán actuó en la guerra. Iran performed this way in the war. They were expecting Esperaban que Irán fuera derrotado en los primeros días. De hecho, pensaban que Irán perdería la guerra de 12 días. Y cuando Irán venció al régimen israelí durante esa guerra, su visión cambió un poco. Pero cuando empezó este nuevo conflicto, creyeron que Irán sería derrotado, sin duda, en pocos días. Y aunque yo nunca lo creí, y mis amigos tampoco, ninguno de nosotros pensaba que eso fuera a pasar, tengo que decir que me ha impresionado lo bien que ha actuado Irán. Lo ha hecho mejor que esperaba. Pemes. Pero mi hubieran esquimado es un mar marvestador, por scrollimi, no worry powered, están y onunts, está infala. And he... the empire, the dying empire is lashing out, it's angry. And remember, this is the empire that slaughters kids. Y recordad, este es el imperio que mata a niños. No es solo el régimen sionista el que ataca a los niños, los estadounidenses también lo hacen, y lo hemos visto muchas veces durante esta guerra. El primer día de la guerra mataron a 168 niños de escuela, a propósito, en un colegio de Minab. Digo a propósito porque fue la primera oleada de ataques. Todos los objetivos iniciales de la guerra se seleccionan con muchísimo cuidado. Tuvieron semanas y meses para hacerlo. Ese colegio era muy conocido, aparecía en todas las aplicaciones y en todos los mapas. Muchos de los niños eran hijos de oficiales, y estaba claro lo que los estadounidenses estaban haciendo.
officers suffer. Querían hacer sufrir a los oficiales. Así que en cualquier caso, el punto es que estamos frente a un imperio moribundo, pero cruel y siniestro, y es muy posible que veamos tiempos muy oscuros por delante. Y por supuesto, los iraníes han dicho que si se ataca infraestructura crítica, entonces destruirán la infraestructura crítica del régimen israelí y de sus aliados y socios en el Golfo Pérsico, porque sin ellos, Estados Unidos no podría librar esta guerra. Y sin que Estados Unidos la libre, el régimen israelí tampoco podría hacerlo. Así que, si realmente se produce una nueva ola de combates, creo que una depresión económica global está asegurada. Sin duda ocurrirá. The IEA has already said that the impact La of AIE the ya ha rise dicho in, que el impacto del aumento de los precios del petróleo y la ruptura de la cadena de suministro puede durar al menos 2 años. Al menos en el caso de precios como los del GNL y el GLP, seguirán siendo muy altos durante como mínimo 2 años. Quería preguntarle, para terminar, ¿cuál cree que sería la importancia y el impacto sobre el propio Irán, teniendo en cuenta que muchos análisis y medios occidentales no abordan esta cuestión? Por supuesto, Irán ha sufrido muchos daños. Algunos cálculos hablan de entre 200 y 300 millones de dólares estadounidenses, creo. No me cite, lo digo de memoria, pero el punto más importante es 1.000 millones de dólares. ¿Perdón? The bigger point being, $1 billion. excuse me, ¿Te refieres a $1.000 millones de dólares? $1 billion. Okay, yeah. 1.000 millones de dólares. Vale, sí. Entonces, ¿cuál es la importancia y el porqué militar? ¿Qué significa esta guerra para Irán en sí mismo? Literally, what's the significance of this war for Iran itself? Well, it also depends on how the war continues. Bueno, también depende de cómo continúe la guerra y de cómo se desarrollen las cosas. El daño podría ser mucho mayor. Y creo que si la guerra sigue y Estados Unidos y el régimen israelí atacan la infraestructura crítica de Irán, entonces algunos países de la región podrían desaparecer del mapa. Los Emiratos, Kuwait, Bahrein, Qatar y Arabia Saudí dependen enormemente del petróleo y del gas. E Irán destruirá todas las instalaciones petroleras y gasísticas en esas circunstancias. Y por supuesto, Irán destruirá también sus centrales eléctricas. Y nos dirigimos hacia una temporada muy calurosa, hacia el verano. En el Golfo Pérsico, el verano es extremadamente caluroso y húmedo. Sin electricidad, mantener la vida en sociedad en esos países, sobre todo en los más pequeños, tendrá, creo yo, un impacto que irá mucho más allá de lo que se está calculando. Afectará esas previsiones de las que se habla de 2 años y demás. Si esos regímenes caen, podríamos encontrarnos con una situación completamente nueva en partes de la península arábiga. Y si el daño a Irán aumenta, Irán exigirá obviamente más reparaciones a esas mismas entidades. Así que es difícil decir hacia dónde va todo esto. Habrá mucho caos por delante, muchas dificultades y mucho sufrimiento. Pero los iraníes han demostrado una enorme capacidad de resistencia. Es algo de lo que se habla en todo el mundo. Su resistencia, su fortaleza, es algo que nadie creía posible en estas circunstancias, y hasta ahora han tenido un éxito total. Y creo que si la guerra vuelve a empezar, veremos lo mismo. Los estadounidenses podrían invadir partes del país, podrían empezar a destruir nuestra infraestructura crítica para devolvernos a la edad de piedra o intentar borrar una civilización. Y creo que eso marcaría el fin de Estados Unidos como potencia, porque el mundo está viendo a Estados Unidos como algo no muy distinto de la Alemania nazi. De hecho, en muchos aspectos, peor que la Alemania nazi, porque están apoyando a un régimen etnosupremacista en Palestina y cometiendo todas esas atrocidades en nombre del etnosupremacismo. Es muy interesante que hace solo unos días tuve una conversación, un debate con Piers Morgan, y le pregunté si creía que un régimen etnosupremacista era ilegítimo o si le parecía legítimo. Y se lo pregunté 3 veces. Se negó a responder. Y creo que eso muestra claramente el verdadero alcance de la libertad de expresión en Occidente
y también refleja la situación real en Occidente en lo que respecta a esa libertad. Y Estados Unidos, al estar dispuesto a cometer atrocidades y actos de genocidio en Líbano, en Gaza, en toda Palestina, en Yemen y contra Irán, y al destruir Irak y tratar de destruir todos esos países en beneficio del régimen israelí, creo que eso quedará registrado en la historia. Y pienso que será el final de Estados Unidos, al menos en esta era como potencia global, bueno, sin duda como hegemonía mundial, pero creo que su papel se verá muy reducido por la forma en que será percibido por la gente en todo el mundo. Para terminar con un tono más ligero, ¿cómo te sientes después de salir de un programa de Piers Morgan o de todos esos medios británicos que, no sé, es difícil describir quiénes son exactamente, pero que claramente están controlados y hacen todo lo que hacen solo para cobrar su cheque? Sí, creo que en ese programa, al menos para mí, Piers Morgan mostró por primera vez que no puede decir cualquier cosa. Y Piers Morgan Uncensored es, en realidad, Piers Morgan bastante censurado. No puede de ciertas cosas. Y cuando lo miras desde esa perspectiva, muchas de las cosas que hace y muchas de las cosas que dice tienen mucho más sentido, porque a menudo le ves diciendo auténticas tonterías y pensarías que debería saber más después de lo que ha escuchado de algunos de sus invitados. Pero cuando ves que es incapaz de tomar una posición sobre el supremacismo étnico, entonces creo que todo queda clarísimo. Sí, nunca tuve ninguna duda sobre lo censurado que está eso que llaman sin censura. No me gusta hablar de otros programas aquí, pero en este caso recuerdo una entrevista al profesor Fuad Asadi. En el momento en que dijo que Irán apoya a Hamas como parte de una liberación nacional, lo cortaron de inmediato y lo echaron del programa. Y ese fue un momento muy revelador. Bueno, eso lo he dicho más de una vez. Pero por alguna razón, Piers Morgan sigue invitándome a su programa. Y casi siempre, o prácticamente siempre, acaba enfadándose mucho. Sinceramente no entiendo por qué me invitas y luego se enfada. Mucha gente me pregunta por qué sigo yendo, sobre todo cuando me insulta de una forma tan personal. Para mí, eso no tiene ninguna importancia. Si tengo la oportunidad de decir algo ante una audiencia más amplia, voy a aprovecharla. Y me da igual si me atacan. Si consigo que dos personas, solo dos, se replanteen sus ideas, para mí ya habrá merecido la pena. Por supuesto. Lo dejamos aquí, profesor Marandi. Gracias por dedicar su tiempo y que tenga un excelente resto del día. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudiar Jyotishman, hemos puesto en marcha esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, analistas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes. Siempre puedes darle me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros y compañeras. Y por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.